Con el teórico Piaget. ¿Qué nos dice también, además de eso, de Piaget? Nos habla de la formación del símbolo en el niño. Explica el modo en que el lenguaje se subordina a la inteligencia. El lenguaje junto a la imitación diferida a las imágenes mentales, el dibujo. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender que el niño va a asociar la imagen con la escritura. Es lo que nosotras a veces muchos nos basamos, ¿no? La lectura a través de imágenes, ¿no? O usamos iconos verbales para poder representar una acción, una imagen, cuando asociamos. A eso se refiere Piaget. La formación del símbolo en la imagen. No solamente figuras, sino también material concreto. Decimos y señalamos mamá y agarramos muchas veces a la mamá, ¿cierto? Señalamos papá y una persona cercana va y agarra al papá. Entonces el niño está teniendo asociando lo que es la imagen con el sentido de la palabra. Es una manifestación de una función de la inteligencia, la función simbólica que se desarrolla al final del periodo psicomotor, primer periodo en que se divide el desarrollo de la inteligencia y que finaliza a los 24 meses, quiere decir a los 2 años de edad. La imagen mental en el niño, donde se imagina, ya no va a asociar, sino ya va a tener la imagen, el significado, la figura en su mente. Si tú le dices pan, el niño va a imaginar esa figura del pan en su mente. Explica los procesos mentales que hacen posibles el lenguaje. Las representaciones se manejan mediante operaciones del pensamiento y que sirven para manejar símbolos del lenguaje. Eso es con respecto a Piaget. ¿Qué nos dice ahora el enfoque social? Vygotsky, ¿no? Es nuestro reconocido y muchos pedagogos se basan en Piaget, Vygotsky y muchos otros teóricos. El enfoque social tendrá que ver el aspecto social para adquirir el lenguaje. ¿Qué nos dice? A ver, determina que el origen del lenguaje es social, tiene mucho que ver el entorno. Justamente me comentaban unas alumnas, ¿no? De que el niño, por ejemplo, el de la costa, aprenderá igual el lenguaje que el de la sierra, aprenderá el lenguaje igual que el de la selva. De repente, el de la costa, digamos, un ejemplo podríamos poner una pelota. Entonces, sabemos qué forma tiene la pelota, ¿no? Y de repente el de la selva hizo una pelota, pero de muchas plantas secas, lo envolvió y le hizo una pelota, una bola, y esa es su pelota. Entonces, ¿qué imagen, por ejemplo, ¿no? Según Piaget, mental o va a asociar? Va a asociar la misma forma, tú le dices, dibuja una pelota. El niño dibujará, pues, ¿no? según su realidad social. El de la costa hará pues la pelota que nosotros conocemos, que vemos en las figuras. Y el de la sierra, ¿cómo lo hará? Entonces, dice Vygotsky que tiene que ver el origen mucho, el lenguaje, en su entorno social. El lenguaje es una herramienta para poder comunicarnos y nos comunicamos para hacer intercambios sociales. Quiere decir que vamos a interactuar, vamos a conversar. Podemos dialogar, conversar y no irnos muy lejos. Y voy a hacer una comparación. Por ejemplo, nosotros como personas adultas, ¿no? Empleamos el lenguaje, decimos polo al polo de algodón, ¿cierto? Los de Argentina, polo, no le dicen al polito que nosotros somos de algodón, le dicen, tiene otro nombre. Y si tú vas a otro lugar, polo, le dicen a los helados. Polo, polo norte, polo sur, ¿cierto? Entonces eso va a depender a los intercambios sociales. Desde el enfoque social también se plantea que el lenguaje es la base del pensamiento. El lenguaje es el motor de una serie de desarrollo. Eso nos dice Vygotsky. Y continuamos con Luria. ¿Qué nos dice el neurolingüista
Luria. Estudió la capacidad, él estudió las capacidades cognitivas. Avanza a base de los postulados de Piaget. Quiere decir que se fundamenta, su base es piagetana. Defiende que el lenguaje es el regulador del pensamiento. Gracias al lenguaje podemos coordinar, establecer y facilitar otras formas de comportamiento. Posteriormente tenemos al neurolingüista Brunner. Brunner es psicólogo, que justamente les había dicho, ¿no?, que había siempre una discrepancia, o no. Me dice, profesora, ¿por qué cuando va a orientar el psicólogo dice otra cosa, ¿no? El pedagogo dice otra cosa y el médico dice otro punto de vista, ¿no? Entonces, justamente se basan en sus fundamentos teóricos, ellos, como especialistas. ¿Qué nos dice ahora la parte de la psicología? El neurolingüista Brunner quiere conciliar la teoría de Piaget con la de Vygotsky. Parte de la base de Piaget, pero afirma que el lenguaje modifica el desarrollo del pensamiento. Afirma que también es necesario que existan ciertas bases cognitivas. Estudió sobre la relación que tenía madre e hijo en la comunicación. Hay una relación, un lazo. Sabemos que la primera maestra es la madre. Entonces, ¿hay un lazo de comunicación? Sí, desde que nace. La mamá lo lleva a muchas partes, el niño va aprendiendo. Todo lo que va acumulando el lenguaje, el niño, antes de llegar a la escuela, ¿es de quién? Es de la madre. Si la madre tiene un lenguaje, un léxico muy pobre, pues el niño también va a tener un léxico pobre. Si la madre es una madre conversadora, habladora, hace sus cosas cantando, el niño también va a desarrollar eso. ¿Quién lo dice? Lo dice Brunner en su fundamento. Entonces, es necesario la relación que tiene que haber entre madre e hijo. Muchas veces, acá en Lima, he visto también, muchas veces en la región de la sierra o de la selva, crían a sus hijos en las espaldas, ¿cierto? La amarran ahí, hacen su nudo y se los llevan a todos los lugares. ¿Qué está haciendo ese bebé, esa criatura? Está aprendiendo y está captando todos los lenguajes, los sonidos, que también parte del lenguaje, los sonidos habidos y por haber. Si le creamos al niño un ambiente sistemático, estructurado y rutinario, permitirá al niño la comprensión de lo que pasa en él y lo que pasa en su alrededor. Además, facilitará al niño la adquisición del lenguaje. La relación con los agentes externos es fundamental desde el nacimiento, existiendo una continuidad funcional entre la comunicación prelingüística de los primeros meses y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje comienza con la alteración desde el nacimiento, desde que nace, chicas, no desde que entra al colegio. El lenguaje es un instrumento de la comunicación, pero la comunicación ya existía antes de que el niño comenzara a hablar. Hay muchas formas de comunicarse, no solamente la comunicación, la expresión oral. Tú te puedes comunicar también mediante las miradas, mediante los gestos. Eso también es parte del desarrollo del lenguaje y muchas veces aplicamos esos gestos, aplicamos esas praxias con nuestros pacientes. Posiciones de interacciones. ¿Qué nos dicen? Conociendo todas las teorías anteriores, es más fácil contribuir a estudiar el lenguaje desde distintos puntos de vista. Los que nos cuentan es que el lenguaje se desarrolla gracias a todos los factores que se han hablado anteriormente, social, biológico, innato. Todos estos fundamentos teóricos nosotros nos fundamentamos, nos basamos para desarrollar nuestra terapia de lenguaje.
Actividad. Actividad. ¿Qué vamos a hacer en la actividad? En la actividad van a realizar un mapa semántico. Van a tomar una foto y lo van a enviar. Van a hacer un mapa semántico. Lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer tipeado, ¿no? Con un tipo de programa. Tomas la fotito y me envías. Muy bien, chicas. Nos estamos viendo. Chao.